Edmundo González Urrutia envió un mensaje al pueblo venezolano. En un video difundido a través de su cuenta en X, señaló que la detención de Nicolás Maduro derivó en un nuevo escenario político, pero que la normalización de Venezuela solo será posible con la liberación de todos los presos políticos. Además, llamó a las Fuerzas Armadas a hacer cumplir la victoria electoral en los comicios de 2024. La liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, civiles y militares secuestrados por pensar distinto, por exigir derechos o por cumplir con su deber constitucional. Hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República. Y es que pese a que Nicolás Maduro cayó en Venezuela, aún quedan cientos de presos políticos. Sus familias hacen un angustiante llamado para que sus vidas sean respetadas e incluso reiteran la necesidad de tener noticias de sus seres queridos. En estos momentos de incertidumbre hacemos un llamado al estricto respeto a la vida y a la integridad física de las personas presas con fines políticos en Venezuela. Este es el contundente mensaje que hace la ONG Foro Penal Venezolano, la cual se mantiene en alerta permanente luego de que el régimen recrudeciera la persecución tras declarar conmoción exterior. No tenemos información sobre su situación actual y el aislamiento al que están sometidos los hace particularmente vulnerables. Tras decretar esta acción, el régimen adquiere más poderes. Ha habido denuncias de detenciones arbitrarias en las últimas horas solo por estar en las calles. Como hermana de preso político, mi angustia ahora es que a ellos no les hagan nada, ya que ellos fueron amenazados. Ahora solo nos toca esperar y rezar, pero a la vez muy contenta y emocionada porque ya Venezuela es casi libre. Por su parte, los venezolanos en el exilio esperan que la transición de la que habló el presidente Donald Trump se concrete pronto. Hoy los venezolanos agradecemos no solo al gobierno de Estados Unidos, sino agradecemos que la justicia se va a restablecer en nuestro país. Va a empezar una transición en paz y lo que queremos es la liberación de todos los presos políticos. Lo cierto es que las horas transcurren con mucha presión y con incertidumbre, y cualquier escenario podría ocurrir debido a que la presencia de Estados Unidos se extenderá en Venezuela hasta que se concrete el cambio. Ya sabemos que Nicolás Maduro está preso en Estados Unidos. Sabemos también que enfrenta delicados cargos relacionados con narcotráfico y armas. Pues ahora la atención del caso se concentra en mañana. Será un día clave. Maduro va a comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York sobre el mediodía. Nicolás Maduro comparecerá por primera vez ante un tribunal federal en Estados Unidos este lunes. Lo que le importa a la jurisdicción federal es que exista una acusación formal contra la persona y que sea llevada ante un juez dentro del plazo razonable por parte de las autoridades competentes. Son dos criterios objetivos que se cumplen a cabalidad. El día de mañana presenciaremos cómo se le formula esta acusación que todos conocemos de 25 páginas, donde se le señala como un líder del cartel de los soles. Será presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York dentro de las 72 horas posteriores a su captura en Caracas. Si esta persona acepta cargos, que es lo primero que le van a poner a disposición, de aceptar los cargos que se le están formulando, o irse a un juicio. Si es un proceso adversarial, obviamente esta persona va a poder presentar pruebas para tratar de desvirtuar esa acusación formal por narcotráfico. Será el juez Alvin Hellerstein quien llevará el proceso y hay expectativas sobre quién será la defensa del número 1 del régimen y de Cilia Flores. Puede contratar un abogado de confianza para él y para su esposa, y en el caso de no tener los recursos, los Estados Unidos le proveerán un abogado. Lo cierto es que va a poder ejercer su defensa. Según expertos en el tema, esta comparecencia será un acto de procedimiento y en el siguiente paso es un proceso que se extendería por varios meses. Se espera que la esposa de Nicolás Maduro también comparezca frente al tribunal.
El juez Alvin K. Hellerstein es el hombre que ahora tiene en sus manos el futuro de Nicolás Maduro. Será en su despacho el 14D del Tribunal de Manhattan en donde se defina el futuro del capturado dictador venezolano. ¿Quién es este hombre sobre quien reposa esta gran responsabilidad? Su perfil nos lo trae Jorman Leal. Lo que ven en pantalla no es solo un documento, es el mapa jurídico que definirá el futuro de Nicolás Maduro en los Estados Unidos. Se trata del expediente oficial donde se detallan los delitos por los cuales el dictador podría enfrentar una cadena perpetua. El caso es asignado al juez Alvin Kenneth Hellerstein, que es un veterano de la justicia estadounidense conocido por su mente brillante y veredictos inquebrantables. Tiene 92 años y es una leyenda viviente del Distrito Sur de Nueva York. Se formó en la prestigiosa Universidad de Columbia antes de servir en el Cuerpo de Justicia del Ejército de los Estados Unidos. Hellerstein ha pasado casi 3 décadas manejando los casos más espinosos de la nación. Estos son los más conocidos de toda su carrera. Caso 11 de septiembre. Fue el encargado de supervisar las complejas demandas civiles tras los ataques terroristas a las Torres Gemelas. Harvey Weinstein. Manejó demandas clave contra el magnate de Hollywood por tráfico sexual. Michael Cohen. Ordenó la liberación del exabogado de Donald Trump tras considerar que su encarcelamiento fue una represalia política. Hugo El Pollo Carvajal. Antiguo director de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela y una de las figuras más influyentes del chavismo. Carvajal fue extraditado a Estados Unidos en el 2023 para enfrentar cargos federales por narcotráfico y posesión de armas de fuego, presuntamente en beneficio del llamado Cartel de los Soles. Nicolás Maduro. Ahora preside el juicio por narcoterrorismo contra Maduro y Cilia Flores. Maduro se enfrenta a un magistrado que ha visto caer a terroristas, corruptos y magnates. Para Alvin Hellerstein, el banquillo de los acusados no conoce jerarquías. El juicio histórico de Venezuela ha comenzado y está en las manos más experimentadas de Manhattan. Un reputado jurista, sin duda. Ahora centrémonos en los cargos que enfrentan Nicolás Maduro y otras figuras de su círculo cercano ante la justicia de Estados Unidos. Pues según la acusación que fue divulgada ayer por la fiscal general Pam Bondi, tanto Maduro como Diosdado Cabello y Ramón Rodríguez son señalados de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, también de conspiración para fabricar, destruir y poseer cocaína con conocimiento de que seguiría importada a Estados Unidos. También por el uso y la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con delitos de narcotráfico y conspiración para el uso y posesión de armas de guerra. Revisemos ahora los de Cilia Flores, la esposa de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, su hijo, y Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, señalado líder del Tren de Aragua. Pues se enfrentan prácticamente los mismos delitos, excepto conspiración de narcoterrorismo. Y es que miren, a Maduro y a su esposa los están acusando de varios delitos relacionados con narcotráfico, lo revisábamos. Pues en un documento de 25 páginas resumen los cargos por los que tendrán que responder en los Estados Unidos. Aquí les contamos todo para que mañana estemos al día con la noticia. Este documento de 25 páginas revelado por la Fiscalía de los Estados Unidos detalla la acusación penal formal contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, a quienes señala como los máximos responsables de una red de narcotráfico, terrorismo y violencia con alcance internacional. Según la Fiscalía, Nicolás Maduro es el líder del llamado Cartel de los Soles y enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, fabricación y distribución de drogas, así como uso de armas de guerra. El documento sostiene que utilizó todos los cargos que ocupó como diputado, canciller, vicepresidente y presidente para facilitar el narcotráfico, proteger rutas y garantizar impunidad. La acusación describe cómo desde el régimen venezolano se otorgaron pasaportes diplomáticos a narcotraficantes, se protegieron vuelos cargados de droga y se permitió que el dinero del narcotráfico circulara con respaldo político y militar. En el caso de Cilia Flores, la Fiscalía le atribuye 5 cargos, entre ellos recibir soborno de narcotraficantes, intermediar reuniones con altos funcionarios, participar en operaciones de tráfico y ordenar o permitir secuestros y asesinatos para proteger el negocio de la droga. Sobre Colombia, la Fiscalía detalla el papel de las FARC y el ELN como principales productores de cocaína y describe cómo el régimen de Maduro habría convertido a Venezuela en una zona segura de tránsito, coordinación y exportación de droga hacia Estados Unidos.
Según la acusación, Ramón Rodríguez Chacín sostuvo reuniones constantes con líderes de las FARC y del ELN, mantuvo campamentos armados en su hacienda de Barinas y facilitó encuentros directos con Maduro en Miraflores y en Fuerte Tiuna. En cuanto al ELN, la Fiscalía asegura que opera activamente en territorio venezolano con protección del régimen. Diosdado Cabello aparece señalado como su principal aliado, viajando a pistas clandestinas cerca de la frontera colombo-venezolana para garantizar el paso de cargamentos de cocaína. Para Estados Unidos, sin las FARC y el ELN, no existiría el volumen de droga y sin el régimen de Maduro no habría rutas seguras ni protección estatal. Es por esto que concluye que Venezuela fue convertida en un narcoestado donde el poder político, el crimen organizado y los grupos armados operan como una sola estructura. Ahí se dieron cuenta que las guerrillas colombianas juegan un papel importante en el expediente contra Maduro. Pues tenemos un informe de inteligencia donde confirman que grupos criminales colombianos ya están planeando su siguiente paso luego de la caída de Maduro. ¿Planean entonces volver a Colombia? ¿Quiénes lo harían? El informe es de Oscar Ramírez. Noticias RCN conoció un informe de inteligencia que prende las alarmas en la frontera con Venezuela y que revela cómo ese territorio sigue siendo el gran refugio de los principales grupos armados ilegales que delinquen del lado venezolano. El informe advierte que en medio de la creciente presión de Estados Unidos en Venezuela, cabecillas del ELN y de las disidencias de las FARC estarían evaluando un eventual repliegue hacia territorio colombiano ante el temor de perder la protección que durante años encontraron del otro lado de la frontera. Uno de los datos más sensibles del documento está en este cuadro. De los 6.158 integrantes activos del ELN con presencia en la zona fronteriza, 1.276, es decir, el 20,7%, delinquen desde Venezuela, donde tienen campamentos permanentes bajo el mando de alias Pablito, Gustavo Aníbal Giraldo, uno de los jefes más sanguinarios de esa guerrilla. El informe también confirma que las autoridades tienen plenamente identificadas al menos 30 pistas clandestinas en territorio venezolano, utilizadas por grupos criminales colombianos para el tráfico de oro, droga y armamento, una infraestructura ilegal que opera sin control y que sostiene las economías criminales en esa zona fronteriza. Este mapa, revelado en el documento, ubica 3 puntos estratégicos en suelo venezolano, donde se concentra la presencia de las disidencias de las FARC, en su mayoría de la segunda Marquetalia, al mando de alias Gonzalo Ochalo, alias Iván Márquez y alias John 40. Según inteligencia militar, 186 cabecillas de alto y mediano nivel de estas estructuras criminales estarían hoy plenamente identificados operando desde el vecino país. Las fuentes advierten que ante la pérdida de garantías, movilidad y seguridad en ese país, varios de esos jefes criminales estarían explorando rutas de retorno hacia Colombia, lo que podría reconfigurar el conflicto armado, aumentar las disputas territoriales y elevar el riesgo para las comunidades en departamentos como Arauca, Norte de Santander, Bichada y Guaviare. Un escenario que, según inteligencia, también podría traducirse en presiones al gobierno colombiano para retomar diálogos, exigir ceses al fuego o ganar tiempo mientras reorganizan sus estructuras. Estados Unidos reiteró que la operación para capturar a Nicolás Maduro fue para continuar con el proceso penal en su contra y que está relacionado con narcotráfico. Incluso insistieron en que buscaron salidas pacíficas y que esas oportunidades fueron rechazadas varias veces. La fiscal general de Estados Unidos dijo que su país agotó de forma pacífica todas las instancias legales para que Nicolás Maduro se entregara, pero él mismo las rechazó. La misión se llevó a cabo para apoyar un proceso penal en curso relacionado con el tráfico de drogas a gran escala y delitos conexos que han alimentado la violencia. Nicolás Maduro deberá esperar en prisión su comparecencia ante un juez federal, así lo aseguró la secretaria de Seguridad Nacional norteamericana. El régimen de Maduro vació sus cárceles e inundó nuestro país de criminales, incluidos miembros del Tren de Aragua y tráfico de narcóticos. Las autoridades estadounidenses respondieron a quienes cuestionaron por qué no capturaron esa madrugada a funcionarios cercanos al régimen de Maduro. No es fácil aterrizar un helicóptero en medio de la base militar más grande, derribar su puerta, agarrarlo
esposarlo, leerle sus derechos, subirlo a un helicóptero. Y me preguntas, ¿por qué no hicimos eso en otros 5 lugares al mismo tiempo? Además, volvieron a publicar las recompensas en contra de Vladimir Padrino y Diosdado Cabello. Pues una advertencia lanzó el presidente Donald Trump contra Delcy Rodríguez. En una entrevista telefónica con The Atlantic, el mandatario estadounidense dijo que si ella no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Nicolás Maduro. Además, señaló que no va a tolerar el rechazo de Rodríguez a la operación contra Maduro para capturarlo. Tenemos el deber sagrado. En esta semana que comienza habrá 2 citas en organismos internacionales para debatir la situación en Venezuela. Mañana el Consejo de Seguridad de la ONU debatirá en una reunión de emergencia el bombardeo de Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro. El martes, la OEA celebrará una sesión extraordinaria para abordar la situación en territorio venezolano. Y mañana también será el inicio del nuevo periodo legislativo de la Asamblea Nacional en Venezuela. Aunque han sido señalados como ilegítimos, tomarán posesión los 285 diputados electos el pasado 25 de mayo. Allí está el hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, quien asumiría la presidencia del órgano legislativo. Y si usted lleva 2 días fuera de casa por algún viaje, pues es bueno que conozca cómo fue la operación que permitió la captura de Nicolás Maduro. Preste atención, porque aquí le tenemos un resumen completo con los detalles del milimétrico operativo. Resolución absoluta, ese fue el nombre que el gobierno de Estados Unidos le dio a la operación militar con la que capturaron y extrajeron de Venezuela a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Esta operación, conocida como la Operación Absoluta Resolución, fue discreta, precisa y conducida durante las horas más oscuras de enero 2 y fue una combinación de meses de planeación y ensayo. La operación, planeada desde hace meses, ocurrió en paralelo al despliegue ordenado por Trump en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico para ejercer más presión contra el régimen y adelantar la lucha contra el narcotráfico en la región. Trump dio la orden definitiva el viernes 2 de diciembre a las 10:46 de la noche para que la operación se llevara a cabo. Si hubieran visto lo que yo vi anoche estarían impresionados. No sé si podrán verlo, pero fue algo increíble. Se estima que esta operación tardó poco más de 140 minutos e inició con un ataque cibernético que cortó el suministro eléctrico en la mayoría de Caracas. La oscuridad de la capital venezolana permitió que aviones, drones y helicópteros estadounidenses se acercaran sin ser detectados a bombardear baterías de radar y de defensa antiaérea del régimen. Se eligió el día clave para minimizar el daño potencial de civiles y maximizar el elemento de sorpresa. Pese a los ataques de respuesta de las fuerzas venezolanas, los helicópteros lograron movilizar a la Fuerza Delta hacia el complejo militar donde estaba descansando Maduro, a quien sacaron junto a su esposa en menos de 5 minutos. Él estaba tratando de entrar a un lugar seguro, ¿saben? De hierro, pero no pudo conseguirlo. Los detenidos fueron trasladados al USS Iwo Jima, un buque de guerra estadounidense estacionado en el Caribe, para posteriormente llegar a la base naval de Guantánamo, donde el FBI tenía un avión gubernamental esperando para llevarlos a un aeropuerto militar en el estado de Nueva York. Una extracción tan precisa que involucró más de 150 aeronaves. Sobre las 5:30 de la tarde, Maduro y su esposa aterrizaron y fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Se estima que esta es la operación militar más grande que ha hecho Estados Unidos desde el 2011, cuando neutralizó a Osama Bin Laden en Pakistán. El ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino, confirmó que fue muy duro el golpe al esquema de seguridad de Nicolás Maduro. Y una investigación del New York Times reveló que serían 80 los muertos que dejó la operación entre militares y civiles. Hasta ahora no se conoce de manera oficial la cifra de personas fallecidas durante los bombardeos en Venezuela por el gobierno norteamericano, pero New York Times reportó que son al menos 80 muertos entre civiles y militares en los ataques. Soldados que sobrevivieron contaron cómo vivieron las horas del ataque, quienes hacen parte de una de las bases militares que recibe el mayor impacto en Caracas, el fuerte de Tiuna. Ellos atacaron y ellos en el momento que quería estacionarse en nuestra unidad no lo íbamos a permitir. Nosotros sumamos para que ellos se fueran porque no se podían estacionar. Se estacionan en nuestra unidad, nos toman la unidad y no podemos. ¿Ustedes defendieron la unidad? Nosotros defendimos la unidad. Sin embargo, los estragos también quedaron entre civiles y sus viviendas. Vean ustedes ahí todo lo que pasó.
allá adentro, por la parte de allá también, por la parte trasera. Escuchimos los estallidos, una situación que nunca en la vida se lo deseo a nadie y bueno, de repente empezó a explotar todo. Por ahora la cifra oficial de víctimas no se conocerá, ni el régimen venezolano ni las autoridades norteamericanas han emitido un pronunciamiento oficial sobre el número de personas muertas o heridas. Mientras el mundo veía la caída del líder del régimen, Nicolás Maduro, miles de familias hacen un llamado a la justicia y también piden la liberación de sus seres queridos que aún siguen tras las rejas. Creen en una transición que cambie el contexto actual de Venezuela. Brandon, ¿qué más le ha dicho a las familias? Hola Paola, buenas noches. Así es, originamos a esta hora precisamente desde el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. Todavía continúa la frontera abierta. Precisamente lo que hablamos con las familias aquí en la zona de frontera, estos residentes, los mismos venezolanos, es que algunos tienen escepticismo debido a que todavía están liderando allí los que hacían parte del régimen, pero hay también optimismo. Lo que sí está claro y claman al unísono es que liberen a todos esos presos políticos. Son cerca de 1000 y recordemos que también hay cerca de 20 que son connacionales, que son colombianos. Lo que se preguntan hoy es ¿qué va a pasar ahora? La incertidumbre por hoy reina entre los habitantes en la zona de frontera. Los venezolanos, después de la captura de Nicolás Maduro, solo claman que a su país vuelva la libertad. ¿Qué esperanza tiene Venezuela con esa gente? Hay confusión como tal, y hay incertidumbre, porque no se tienen muchas cosas claras, todavía no hay muchas noticias. Va a haber un gobierno de transición, ojalá bueno. Ojalá se abran industrias. Otra de las preocupaciones que hoy embarga a centenares de familias es si volverán a casa cada uno de los presos políticos. Las diferencias con la dictadura en su momento les costó que hasta hoy permanezcan encarcelados sin justificación alguna. Los que están allí inhumanamente secuestrados por este gobierno. Y queremos que este gobierno los saque en libertad. Aunque los pasos limítrofes entre norte de Santander y el estado Táchira se mantienen abiertos, la mayoría de quienes residen en las poblaciones fronterizas se preguntan qué va a pasar ahora en uno de los países que en algún momento era el destino predilecto de millones de personas en el mundo. Pues en otras regiones también hubo concentraciones de venezolanos. En Bogotá se citaron hoy en la plazoleta de Lourdes para encontrarse entre abrazos, lágrimas y cantando en una sola voz mientras esperan con ansias abrazar pronto a sus hijos, padres y abuelos. Encontraron en sus compatriotas una familia unida por la ilusión de libertad. Bogotá ha sido el refugio de más de 2 millones de venezolanos. Y repasemos también las concentraciones en otras zonas del país. Comencemos en Cali, donde varios manifestantes se reunieron en el Boulevard del Río para continuar con la celebración luego de la captura del líder del régimen, de Nicolás Maduro. Con banderas del vecino país y mensajes emotivos demostraron su emoción frente a lo sucedido en Venezuela. En Medellín también hubo una convocatoria. Los venezolanos volvieron a reunirse este domingo en el Parque de las Luces, donde cantaron. Lanzaron además un grito de libertad. Algunos de los manifestantes expresaron su confianza en una transición que logre cambiar el contexto de Venezuela. Y para cerrar este recorrido nos vamos a Barranquilla, donde en la Plaza de la Paz los ciudadanos venezolanos se reunieron en la tarde de hoy y oraron por el restablecimiento de la democracia del vecino país. Con banderas, camisetas alusivas y cachuchas en homenaje a Venezuela, levantaron la voz pidiendo que se cumpla el proceso y el proceso de transición. 31 avanzamos con más noticias. La diáspora venezolana en España volvió a salir a las calles para celebrar la captura de Nicolás Maduro. Desde la Puerta del Sol en Madrid entonaron el himno nacional y añoraron el regreso de la democracia a su país. Andrés, ¿cómo transcurrió la concentración? Hola, muy buenas noches. Por segunda noche consecutiva, miles y miles de venezolanos se concentraron aquí, en la Puerta del Sol, en el corazón de la capital española, para seguir clamando por la libertad en su país, para que termine de consolidarse la democracia en Venezuela, para que sea María Corina Machado la que asuma las riendas de esa transición hacia la libertad, hacia la democracia, hacia los plenos derechos. Venezolanos que saben que tendrán que tener un poco de calma, aún más calma, y que saben también que a pesar de las ganas que tienen de regresar, casi todos los que están en el exterior, en el exilio, tienen ganas de regresar, habrá que esperar a que terminen de ocurrir muchos hechos cruciales en su país para que ellos puedan volver con garantías de seguridad, con garantías de derechos humanos y de prosperidad económica. Hablamos con los venezolanos esta noche aquí en la Puerta del Sol. Es en el inicio de un gran proceso
que va hacia adelante y que por supuesto hay que verlo como un proceso complejo, un proceso político y un proceso donde vienen unas decisiones que van a ser trascendentales en la búsqueda de la paz, de la democracia y de la alternancia. Creo que ha sido un rotundo éxito, por supuesto, la extracción de Maduro en esta operación quirúrgica que está haciendo Estados Unidos y que en definitiva consolida lo que nosotros queremos, lograr una transición hacia el cambio y la liberación de Venezuela. Por ahora no está prevista nueva programación, nuevas convocatorias de manifestaciones como las ocurridas ayer y hoy aquí en Madrid, en otras ciudades europeas y en otras ciudades del continente americano por parte de los venezolanos. No está previsto, pero los venezolanos se mantendrán pendientes, atentos al desarrollo de lo que termine de ocurrir en su país y siguen pidiéndole al mundo que les ayuden a terminar de rescatar la democracia. Información desde Madrid, una feliz noche. Un abrazo, nos vemos. Nos vemos, Andrés, gracias por el reporte. La economía venezolana pasó de ser una de las más importantes de la región a convertirse en una de las más críticas. La crisis ha sido desde el 2013 la peor de su historia. Un contexto de cómo está la salud financiera hoy del país con mayores reservas de petróleo. El informe es de Juan Camilo Ramírez. Los que saben dicen que los gobiernos pasan, pero la economía permanece y sin duda Venezuela podría ser la prueba de esto. La caída de Maduro no libra al país de la profunda crisis económica que hoy vive. Fue en 2013 que comenzó la que sin duda ha sido la crisis más profunda en la historia de la economía venezolana. Inflación o hiperinflación. Los datos oficiales son opacos y poco confiables. Sin embargo, hay cifras como las del Fondo Monetario Internacional que dice que el país pudo cerrar el 2025 con una inflación cercana al 269%. Para que usted se haga una idea, si antes en Venezuela conseguían un pan por 10 bolívares, hoy ese mismo pan puede costar 37 bolívares. Bolívar devaluado. Y a eso hay que sumarle la devaluación de su moneda. El bolívar cada vez se achica más. A mediados de 2025 la tasa oficial rondaba más o menos los 260 bolívares por dólar, después de perder más del 70% del valor en el año. Y eso cada vez empobrece más a la gente. Ahora bien, con ese panorama, ¿cómo se podría recuperar la que alguna vez fue una de las economías más importantes de la región? Y supone también la recuperación de las reglas de juego, de los mercados, de la regulación económica. Acabar con los controles de precios, darle tranquilidad y confianza a los actores involucrados en los mercados y finalmente una política social efectiva que recupere lo que se perdió en materia de bienestar social en Venezuela. Son muchos los caminos que hay que seguir. Salario mínimo. Desde el 2022 no hay ajustes en el salario básico venezolano. Ese año se fijó en 130 bolívares y eso, sumado a la devaluación, significa que un trabajador recibe mensualmente hoy $2.5. El petróleo será uno de esos temas que va a marcar la agenda por estos días. Sobre esto habló el secretario de Estado, Marco Rubio. Bueno, lo he vuelto a explicar, lo haré una vez más. Nuestra estrategia es la dirección en la que esto se moverá de aquí en adelante, y es que tenemos influencia. Esta influencia la estamos usando y pretendemos usarla. Ya empezamos a usarla. Pueden ver dónde se están quedando sin capacidad de almacenamiento. En unas semanas tendrán que empezar a extraer petróleo a menos que hagan cambios. Y esa influencia que tenemos con la armada de barcos actualmente posicionada nos permite incautar cualquier barco sancionado que entre o salga de Venezuela cargado con petróleo o en camino a recogerlo. Y esta es la alternativa, una industria petrolera que realmente beneficia al pueblo, no a las personas, sino al pueblo, no solo a 2, 3 o 5 personas que lo están robando, y mucho menos a Irán ni a ninguna de las otras entidades sancionadas que estamos persiguiendo. En definitiva, no se trata de asegurar los yacimientos petrolíferos, se trata de garantizar que ningún petróleo sancionado pueda entrar ni salir hasta que se implementen cambios en la gobernanza de toda esa industria. En las 7:37 hablamos de noticias del país porque una lamentable información nos reportan desde el departamento de Cesar, donde en la vía que comunica el municipio de San Alberto con San Martín, un accidente dejó 4 personas muertas. Según el reporte de las autoridades, la tragedia ocurrió luego de que un vehículo perdiera el control y se estrellara contra las bases de concreto de un puente ubicado en el corregimiento del Líbano. Momento de hacer una nueva pausa aquí en Noticias RCN. Al regreso, más información y cómo avanza la expedición hacia el corazón de la Tierra. Ya volvemos. Mira, ¿adivina qué? Estados Unidos agarró a Maduro.
Estados Unidos agarró a Maduro. ¿De verdad? Sí. Sí. Se lo llevaron. ¿De verdad? Mírame los ojos y vi que es verdad. Sí, de verdad. No lo sé, no te lo creo. No te lo creo, ¿de verdad? No, déjame ver. De verdad. Gracias por continuar con nosotros. El incremento del salario mínimo para este año ya comenzó a dejar consecuencias. Una de las principales para los habitantes de Bogotá es el alza en el pasaje de Transmilenio. Si usted todavía no entiende muy bien la relación de ambas cosas, Paula Sabogal se lo explica en este informe. La discusión por el alza del pasaje de Transmilenio sigue, pues ya no será de 250 pesos, sino que podría ser de 350, principalmente por el aumento del salario mínimo y el impacto que esto tiene en la operación del sistema, entre otras razones. El borrador del decreto publicado por el distrito incluso generó un tire y afloje entre el alcalde Galán y el presidente Petro, pues mientras que el último aseguraba que la nación dispone de 1,5 billones para la compra de flota eléctrica que bajaría los costos, el alcalde mayor hizo cuentas y aseguró que hasta ahora el gobierno se había comprometido con 938.000 millones que además no serían inmediatos. De esos recursos no recibiremos nada en el 2026. Empezarán a entrar en 2027 vía vigencias futuras y así gradualmente hasta el 2040. Este año no entrará nada. Ahora, si lo que usted está anunciando, presidente, es disponer de 1.5 billones de pesos, es decir, 562.000 más adicionales a los del convenio ya firmado, es una gran noticia porque eso nos permite no aumentar la tarifa de Transmilenio este año. Desde el Consejo donde se debatía el alza, se responsabilizó a las medidas del Gobierno Nacional por el aumento en la tarifa que impactará a los más de 4 millones de usuarios diarios del sistema. Sería irresponsable no proteger los empleos y además no proteger y salvaguardar el funcionamiento del sistema de transporte masivo de la ciudad. Y por supuesto que los 1.5 billones que prometió el presidente Petro los esperamos, pero en la administración pública hasta no ver, no creer. El aumento de 350 pesos de la tarifa de Transmilenio sin duda alguna va a afectar a los usuarios del sistema de transporte público de Bogotá, pero este aumento se da precisamente como consecuencia de las malas decisiones en materia económica que ha tomado el gobierno nacional. Decir la verdad no es improvisar, lo responsable es garantizar la sostenibilidad del sistema y eso es lo que está haciendo el alcalde Carlos Fernando Galán. El verdadero populismo de Gustavo Petro es celebrar aumentos del salario mínimo sin asumir y medir las consecuencias. De aprobarse el alza y que la tarifa del pasaje quede en 3.550, ahora un ciudadano que a diario utilice Transmilenio, suponiendo que haga solo 2 viajes, tendrá que destinar 210.000 pesos al mes, que al año pueden ser más de 2.5 millones de pesos. Ese incremento debe ir de la mano con un incremento en la calidad del servicio y la fiabilidad del sistema. El decreto permanecerá abierto para comentarios hasta la próxima semana y el 10 de enero podría anunciarse la decisión final sobre el alza. Del buque científico ARC Simón Bolívar, que en este momento continúa su navegación por los canales patagónicos. Esteban, paisajes hermosos que hemos encontrado. Maravillosos, pero yo sí quiero preguntarle, todo el tiempo estamos enchaquetados. ¿Cómo le va con el frío usted acá dentro del buque? Me da mucho frío. Incluso no me imagino si no tuviéramos aire acondicionado, cómo sería, porque tenemos saco, chaqueta. ¿Usted cómo le ha ido? Muy mal, y eso que somos de Bogotá. Pero mire, la voy a invitar a este cuarto de la unidad manejadora para que usted le explique a todos los televidentes cómo es que se regulariza precisamente el tema del aire acondicionado. Así es, estamos en uno de los 4 cuartos que hay en el buque, en donde, como usted lo menciona, entra el aire ambiente y aquí por medio de todo este sistema de tuberías, pues se regula la temperatura que en este momento está entre los 16 y 18 grados y pues que lleva aire acondicionado a las cámaras de tripulación, cámaras de oficiales, a los camarotes y a los diferentes lugares que les hemos ido mostrando a los televidentes del buque. Con razón el frío que está haciendo, pero bueno, seguimos pasando por paisajes maravillosos, entre ellos ustedes lo están viendo en pantalla, el glaciar Pío 11, uno de los considerados más grandes de Sudamérica, por fuera de la Antártida. Tiene 66 kilómetros de longitud y 1.200 kilómetros cuadrados, 5 veces de uno de los glaciares más grandes y famosos del mundo, ubicado en el Parque Nacional Bernardo O'Higgins,
por este costado, ya muy cerca de llegar a Punta Arenas. Muy emocionados de ver estos paisajes y de lo que nos espera por ver, Esteban. Nos despedimos. Estamos contentos, estamos felices, estamos full avante. Buen viento y buena mar. Feliz noche para ustedes en este día 30. Gracias por el reporte. Y a esta hora se abre el telón del Cartagena Festival de Música, que este año celebra 20 años. El tema central es el alma y el cuerpo. El concierto inaugural, como es tradición, se realiza en el Teatro Adolfo Mejía. Joana Amaya, como cada año, es nuestra enviada especial. Joana, buenas noches. Hola Paola, muy buenas noches. Pues usted lo ha dicho ya, varios años al frente de la presentación oficial del Cartagena Festival de Música, este evento cultural que este año, que en este 2026 celebra su 20ª edición, 20 años de cultura y buena música, como el concierto inaugural que se adelanta a esta hora aquí en el Teatro Adolfo Mejía y que inicia con la romanza para violín y orquesta del compositor noruego Johan Svendsen y luego seguirá con un verdadero clásico. Hablamos de la Sinfonía número 40 de Mozart, pero hablemos menos y escuchemos más. Esto es lo que se vive, la magia de la música en el concierto inaugural. Escuchemos. Los buenos sonidos del concierto inaugural, pues a propósito de estos 20 años, el festival tendrá diferentes actividades a lo largo de estos días. La agenda de mañana, por ejemplo, mañana lunes comienza a las 11 de la mañana en un homenaje a Bach y al barroco. Así que de esta manera nos despedimos, pero estaremos en todas nuestras emisiones con el cubrimiento especial del Cartagena Festival de Música. Chao, feliz noche para todos.